Vamos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor. Guíenos y cuídenos, Señor. Transpórtenos, Señor, ante los atrios celestiales, Señor, donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús. Para que nosotros podamos entrar, Señor, ante su presencia y decirle gracias, Señor, por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Gracias por las bendiciones que nos ha dado y por sostenernos con la diestra de su mano, Padre Santo. No nos deje caer, Padre bendito, en las tentaciones. Y ayúdenos, Padre Santo, a que nosotros sigamos hacia adelante. Guíenos, Señor. Siempre, Padre Santo. Perdónenos, Padre bendito. Y ayúdenos, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Y que nuestro Dios nos ayude en el tema de este día santo que ha comenzado, un día de reposo. Esperemos en Dios que sea un día de reposo lleno de bendiciones y de gran alegría pasarla con Él. ¿Qué es lo que esperan los hijos de Dios? Lo que los hijos de Dios siempre anhelan es pasar un reposo, un día sábado santo al lado de su Dios. Y es lo que Dios anhela también. Mis amados hermanos, nosotros estamos viendo claramente que los errores llevan consecuencias. Hay veces que nosotros no entendemos el porqué de las cosas, pero claramente a veces nuestros errores nos persiguen y nos llevan hasta tal punto de nosotros buscar una solución para enmendar o remendar el daño ya causado. Vemos claramente, ayer estuvimos analizando que el padre de los hermanos de José, bueno, Jacob, el padre de José, él se le había pedido una petición. El gobernador de Egipto, que era José, su hijo, nomás que ellos no lo sabían, ¿no? Él no lo sabía y no sabía a sus hermanos que eran hermanos de él, pero José sí lo sabía. Pidió claramente que le mandaran a su hermano menor, Benjamín. El padre dijo no. Mas Rubén habló claramente a su padre y le dijo: harás morir. Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos. Rubén tenía dos hijos. Y claramente Rubén estaba ofreciendo sus dos hijos a cambio de lo que estaba pidiendo el gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque era la única solución para sobrevivir los 7 años de hambruna. Ellos no sabían, no tenían conocimiento, no tenían claramente, ni por la mente se les cruzaba que José fuera su hermano. Harás morir a mis dos hijos si no te devuelvo al tuyo. Entrégalo en mi mano, que yo me encargaré y te lo traeré de regreso. Yo lo devolveré a ti. Mis amados hermanos, Rubén estaba ofreciendo sus dos hijos a cambio de su hermano menor. Cuando nosotros vemos claramente que uno de los hijos más queridos de Jacob fue José, al desaparecer José, Jacob se enfocó en el hijo menor, Benjamín, porque era el único hijo que le quedaba de Raquel, la que fue su mujer, porque claramente las dos siervas tuvieron hijos y Lea también tuvo hijos, mas sin embargo el único hijo que le quedaba de su propiedad de Jacob era Benjamín. Entonces, como un tesoro lo cuidaba, porque era su único hijo que le quedaba de su mujer.
bueno, de una de sus mujeres. En Romanos capítulo 3 hablaremos de un tesoro celestial. El tesoro celestial proveniente del cielo es la palabra de Dios. Hablaremos hoy cerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque claramente Dios ama tanto al mundo que ha enviado su único tesoro para que nosotros podamos ver en un mundo de oscuridad. Igualmente, la única solución para poder sobrevivir los 7 años de hambruna se llamaba Benjamín, porque era la única solución para seguir. José, que era el gobernador de Egipto, claramente les dijo, la única forma de que ustedes puedan venir a negociar a Egipto es a que ustedes me traigan al hermano menor. La única forma de nosotros salvarnos, nosotros sabemos que es Cristo Jesús, pero la única fuente de luz que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Dijo claramente Cristo Jesús a Satanás cuando fue tentado, no nomás de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y claramente Dios habló y fue anotado en un libro. En Romanos capítulo 3 hablaremos parte de a quién se le había sido confiado el tesoro celestial. Ese es un tesoro. Muchas personas no tienen la noción qué tan importante es la palabra de Dios. No saben y no conocen. Si lo conocieran y lo supieran, no estuvieran llevando una vida desdichada, una vida infeliz. Fueran felices. Estuvieran llevando una vida llena de paz, de tranquilidad y no de preocupaciones y angustias. Versículo 1 dice, ¿qué ventajas tiene el judío? ¿Quién es el judío? El judío era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y dice, ¿de qué aprovecha la circuncisión? En el versículo capítulo 2 dice, mucho, en todas maneras, tiene ventaja el judío o el ser judío. ¿Por qué? Porque primeramente a ellos se les ha sido confiada la palabra de Dios. A ellos se les confió la palabra de Dios, pero lastimosamente la desecharon. No la supieron valorar. Ahora Cristo Jesús viene y cambia un método que era tradicional a un método espiritual. Cristo Jesús viene y les quita el tesoro que se les había sido confiado y se lo da a sus discípulos y les dice, vayan y entréguenlo en todo pueblo, nación, pueblo, tribu, lengua. A ellos entréguenles el tesoro que se les ha sido otorgado o dado del cielo. Predicar el evangelio, o sea, denle lo que viene siendo la palabra del Señor a todos. Entonces la palabra del Señor, que por palabra de Cristo Jesús, es dado al mundo. Ha sido predicado a todas las criaturas. Esa es la misión que nosotros tenemos. Predicar la misión a todo el mundo. Lo que se le había sido confiado únicamente y exclusivamente a los judíos o al pueblo de Dios de Israel. Ahora Cristo Jesús viene, se los quita y se los da al mundo entero. ¿Por qué? Porque ahora el método tradicional que Dios había dado desde Moisés hasta Cristo Jesús o hasta Juan el Bautista, como claramente Cristo Jesús lo dijo. Entonces, ese método tradicional de matar los borreguitos, que era símbolo de Cristo Jesús, ahora se convierte en un método espiritual. Porque el método espiritual es, te salvarás cuando escuches y creas en tu corazón. Esa es una. La otra es pronunciar que Cristo Jesús es el ungido de Dios o el Cristo. También el que sigue es el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Todas esas promesas es
que la persona que haga todo lo que la palabra del Señor dice será salvo, porque el sacrificio de Cristo Jesús ha pagado los pecados del mundo, y la sangre preciosa de Cristo Jesús es la autoridad o el poder que Dios dio para que Cristo Jesús mandara a que se le entregara el tesoro celestial a toda nación. Imaginémonos, Jacob, celoso de su hijo menor, no quiso, en ese instante no quiso de que entregarle en posesión de sus hermanos la vida de Benjamín. Rubén le dice: a cambio de tu hijo yo te doy mis 2 hijos y no te lo devuelvo. Imaginémonos a Dios entregándonos la palabra del Señor, el tesoro más precioso que el mundo puede tener. Ahora, Cristo Jesús lo hace mucho más sublime. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dio la palabra del Señor, pero con un poder mucho mayor para proyectar y que haga encender los corazones de las personas. Cristo Jesús dijo en Juan 14:16, yo rogaré al Padre. Cuando dice yo rogaré, no es de que voy a ir y le voy a pedir, no, le voy a suplicar. Como Rubén le suplicó a su padre Jacob: entréganos a tu hijo menor para salvarle la vida a Simeón. Le estaba rogando tanto que le digo: te ofrezco mis 2 hijos y no te lo devuelvo. Imaginémonos a Cristo Jesús diciendo: yo rogaré al Padre para que nos confíe al Consolador y para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni recibir porque no le conocen, mas ustedes le conocerán porque está en ustedes. En Hechos capítulo 1, Cristo Jesús, antes de irse, primeramente la promesa en Juan 14 del 16, Cristo Jesús está con vida antes de la muerte y le dice: voy a rogar. Ahora, Cristo Jesús muere. Cuando resucita le dice a María Magdalena: no me toques porque aún no he ido a mi Padre. Corre, ve, dile a mis hermanos que se reúnan y ahorita yo voy y los alcanzo. Cristo Jesús desciende al cielo. Es acepto su sacrificio, y cuando es acepto su sacrificio, viene y se aparece a sus discípulos. Y ya que aparece a sus discípulos, les dice: la paz esté con ustedes. Y ya cuando se les aparece, está 40 días con ellos enseñándoles. Y ya que Cristo Jesús tenía o sabía que su sacrificio en la muerte en la cruz era sido acepto en el cielo, ahora Cristo Jesús con mucho más seguridad dice: no se vayan de Jerusalén, espérense ahí. 40 días Cristo Jesús anduvo con los discípulos, ahora faltaban 10 días para que se cumpliera los 50 días y llegase el Pentecostés. Y Cristo Jesús con una certeza y una seguridad les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, en la cual oísteis hablar de mí. La verdad, Juan el Bautista os bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo y recibiréis poder. Y cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando se habla de ser testigos es de llevar el evangelio, la predicación, las enseñanzas de Cristo Jesús. Pero iba a ser con un poder
extraordinariamente sobrenatural, porque el Espíritu Santo iba a estar en medio de cada predicación o de cada enseñanza. Ahora vemos claramente que Cristo Jesús da la palabra del Señor o el tesoro celestial a todo el mundo, pero con un poder grande, extraordinario. Entonces, dice en Juan 17, 20, 21, antes de que Cristo Jesús muriera, hizo una oración y dijo estas palabras, que iba a rogar por las personas que iban a creer por la boca de aquellas personas que han sido enviados a predicar. Le dice a su Padre en esa oración, Padre Santo, no solo te ruego por ellos, o sea, por sus discípulos, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos. Así es que Cristo Jesús hizo una oración por las personas que van a creer gracias a que una persona está predicando, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también los sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Una promesa sumamente hermosa. La promesa más sublime es de que Cristo Jesús quiere que nosotros seamos uno con el Padre, uno con Cristo en espíritu, ser espirituales, y uno con el Espíritu Santo. En Isaías dice claramente, 55:11, cuando los predicadores van a salir a llevar el evangelio eterno, predicándolo a toda nación, pueblo, tribu y lengua, dándolo a todas las personas, el tesoro confiado a los hombres, con el poder del Espíritu Santo, y se cumplirá la palabra que dijo Cristo Jesús por medio del profeta Isaías. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual envié la palabra. ¿Cuál es el propósito de Dios? Haber enviado la palabra. ¿Saben cuál es el propósito? Salvar al mundo del pecado. Ese es el único propósito, salvar al mundo. ¿Por qué? Por amor. Nosotros no debemos rechazar las palabras que hoy se nos están hablando por medio de todos los predicadores, pastores, ministros, porque Dios así ha sido la voluntad de Él. Y acuérdense que cuando se lee el Padre Nuestro, que nosotros conocemos esa oración modelo que Cristo Jesús nos dejó, dice que se haga tu voluntad. Así como en el cielo se hace tu voluntad, también que en la tierra se haga tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que la palabra del Señor haga efecto en nuestra vida. Que tengan un feliz santo sábado, mis amados hermanos, y que el Señor sea con cada uno de ustedes.